Dios me los bendiga. Hola a todos, iglesia, amigos, compañeros, familia, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Estamos nuevamente aquí para servirle, para ser de bendición y de verdad que me contenta escuchar testimonios de personas que a través de las enseñanzas han cambiado, han mejorado su relación con Dios y eso nos anima. Así que seguimos aquí luchando con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios para estar siempre llevando esta palabra y bueno, muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar congregándonos con las reglas que ponen por el COVID-19 y bueno, mientras tanto vamos a estar así a través del internet. Pastora, saludes. Dios los bendiga a todos. Sí, bueno, tenemos que respetar las reglas, eso también es de Dios, pero también tenemos que estar conscientes que aunque estemos viendo las prédicas así vía online, tenemos que estar conectadísimos con Dios y con la iglesia también. Ok, vamos a la segunda parte, va a ser esta segunda y ya, de cómo cuidar nuestra salvación. Es un tema muy importante. Mira, si usted nosotros tenemos que conocer de la oración, del ayuno, de todo, pero el tema de la salvación tú tienes que entenderlo perfectamente, porque hay muchas personas, muchas creencias donde a veces piensan que una persona ya cuando recibe a Cristo, ya recibió a Cristo en su corazón, le pidió perdón, entonces puede hacer lo que quiera o si hace muchas cosas malas, Dios lo va a perdonar. Yo sé que Dios nos va a perdonar, pero ellos piensan que ya es por la eternidad y ya nunca se va a perder el alma. Entonces, este es un tema muy importante, muy serio y tanto importante para nosotros como para Dios. La semana pasada leímos en Mateo capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el 23, hoy lo vamos a volver a leer y vamos a terminar lo que nos faltaba explicar. Vamos a leer la palabra. Dice en Mateo 7, desde el capítulo 7, verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición, la iglesia nunca se puede ligar con eso espacioso. Entonces ya se lo vamos a explicar. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la semana pasada leímos en Lucas 13:24, muchos procurarán entrar y no podrán. Ya lo explicamos, pero lo voy a volver a decir rapidito. Estas son las personas que conocen la verdad, porque el que procura entrar no es una persona que no conoció la verdad, es una persona que recibió a Cristo, que empezó a ir a la iglesia, pero en el momento cuando Dios le empieza a decir, deja esto, deja aquello, les cuesta dejar eso. Entonces, como no pueden vencerlo, procuran entrar, pero no pueden porque no toman una decisión. La semana pasada, si lo ves en la parte 1 de cómo cuidar nuestra salvación, yo lo explico. Luego dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso quiere decir que a Dios le interesa la vida de adentro. Entonces dice que por su fruto lo conocerán. Ya lo leímos la semana pasada, hablamos del árbol que tiene que dar buen fruto. Y luego en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces explicamos la semana pasada también de que no es leer la Biblia, no es predicar, no es orar por un enfermo, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra limpieza. Entonces supongamos que tú eres una persona que oras por los enfermos, echas fuera demonios, haces todo eso, pero no
no te santifica, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. O de repente Dios dice que debes perdonar, porque la voluntad de Dios es que tú perdones, que no guardes nada en tu corazón. Entonces no perdonas y no haces la voluntad de Dios, aunque cantas en el púlpito, aunque predicas, aunque diezmas, aunque haces todo, no haces la voluntad de Dios. Entonces una de las cosas muy importantes es hacer la voluntad de Dios. Y luego viene la advertencia que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Entonces Él les dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces lo vuelvo a explicar. Cuando Él dice nunca los conocí, dice que ustedes echaron fuera demonios, hicieron muchas cosas. Usted tiene que tener cuidado, tenga cuidado, que cuando un pastor, un apóstol, un profeta, un cantante cristiano, un diácono, quien sea, tenga señales o cante bonito o eche fuera demonios, sane enfermo, no quiere decir que esa persona se va al cielo. 1. 2. No quiere decir que esa persona es digna de confianza, porque las señales, las maravillas, los prodigios, todo eso son dones que nos da Dios, regalos que nos da Dios para expandir su reino. Y lo otro que expliqué la semana pasada, no puedes dejar a Dios, no te puedes desilusionar, no te puede caer esto de sorpresa de que de repente dentro de la iglesia personas que leen la Biblia, que conocen de Dios, te vayan a traicionar o te vayan a cualquier cosa. O sea, no te puedes extrañar. Fíjense que hace varios años atrás estábamos buscando un salón para celebrar el aniversario de la iglesia armenia y fuimos a hablar en un lugar y nos atendió una pareja y bueno, estábamos viendo el salón. De repente nosotros le decimos: esto es para... nosotros somos pastores, vamos a hacer una reunión aquí. Entonces dice: ay, ustedes son pastores. Mira, me dice, hace un tiempo vino un pastor de una ciudad de aquí de Venezuela. Entonces me dice, pero él vino y ¿sabes qué hizo? Me pidió mi teléfono y empezó a mandarme mensajes. Entonces eso es exactamente lo que yo le estoy tratando de explicar a ustedes. No se extrañen si cualquier persona, llámese católico, evangélico, líder, sacerdote, cura, pastor, usted lo ve haciendo cosas malas. Eso no nos tiene que robar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Debemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Si el otro no lo hace, allá él le va a rendir cuenta a Dios. Si se arrepiente a mitad de camino, aleluya, se va al cielo. Si no se arrepiente, Jesús a la hora de la muerte le va a decir: nunca te conocí. Ahora, bueno, entonces el versículo 23 dice al final: y entonces Él les declarará: nunca los conocí, hacedores de maldad. Y la semana pasada quedamos justamente en esta parte. Entonces usted dirá: ¿cómo Jesús le va a decir a una persona, nunca lo conocí, hacedores de maldad? ¿Cómo nunca lo conoció si era un pastor, era un líder, era una persona que estaba en la iglesia? ¿Cómo le va a decir nunca te conocí? Cualquiera dirán: bueno, Jesús, tú te volviste loco. Si yo estaba aquí, si yo te prediqué, si yo leí la Biblia. No, el que se volvió loco no es Jesús, el que se volvió loco es la persona que trató, estando en la iglesia, hablar de la palabra, servir a Dios y engañar a las personas y llevar una doble vida, adulterar, engañar, cualquier cosa. O sea, el loco es la persona que piensa que puede engañar a Dios. Por eso Jesús le va a decir: nunca te conocí. Ahora, ¿qué le molesta tanto a Jesús? ¿Por qué Él se molesta tanto que le va a decir una persona que estaba en la iglesia, que conocía la palabra, y le va a decir: nunca te conocí? Jesús se molesta mucho porque se aprovecharon de los dones que Dios les dio, sanidades, echar fuera demonios. Por ejemplo, el Señor a mí me usa para sanar enfermos, me usa para echar fuera demonios.
me usa para ayudar a las personas. Pero eso yo no lo hacía antes de conocer a Dios, porque no lo sabía, no lo entendía y no creía. Ahora, después de conocer a Dios, Dios me da dones del Espíritu Santo, el poder es de Él y yo comienzo a usarlo. Entonces, ¿por qué Dios se molesta? Porque es un regalo que Dios me da y yo me aprovecho de ese regalo para hacer el mal, para exaltar mi nombre, para aprovecharme de las personas, para adulterar, para fornicar, para robar. Entonces, por eso Él se molesta, porque, cónchale, te está llamando a su reino, te está trayendo, te está santificando, y ahora en su empresa, en cierto modo, en la iglesia, por decir algo, para que usted entienda, en la iglesia, que es la empresa de Dios, entonces yo en su propia empresa, en la iglesia, yo me voy a aprovechar. Entonces por eso Él se molesta tanto. Y Él dice, no te conoceré. Por eso que yo digo que hay que ser bien loco, y perdóname la expresión, o bien tonto para engañar a Dios. Mire, mi hermano, a usted solamente le queda una sola opción. O se arrepiente, o busca a Dios de corazón, o se va a perder. Porque a Dios no lo puede engañar. A los hombres lo puede engañar 100,000 veces, pero a Dios nunca lo vas a poder engañar. Entonces, Dios se molesta tanto porque Dios es un buen Dios y Él nos llama a cambiar para dejar el mal y ser distinto. Entonces la persona quebranta ese principio, no deja el mal y no quiere ser distinto. También Dios se molesta tanto porque Él nos llama para ser sus amigos, tener comunión con Él, con el Espíritu Santo, tener intimidad, santidad. Entonces, la persona hace exactamente lo contrario a lo que lo está llamando Dios. Entonces, no hace su voluntad, no cumple el propósito, la misión, que al venir esa persona, ya Jesús tenía una misión para él, entonces comienza a hacer el mal. Y fíjense que esa persona, como no hace el bien, se vuelve un tropiezo dentro de la iglesia. Entonces la persona hace mal y resulta que en vez de animar a las ovejitas de Dios, a nuestros hermanos, las aflige, las desanima y las atormenta con su mal ejemplo. Entonces las ovejitas que quieren, que necesitan ser animadas, ellos mismos la destruyen. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 13, verso 41, hablando de la cizaña, dice, enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerá en su reino recogerá de su reino, fíjense, de su reino, o sea, de su empresa, de su negocio, de su iglesia. Yo les digo empresa y negocio para que ustedes entiendan un poquito quién es el dueño de la iglesia. Pero la iglesia no es una empresa, lo estoy haciendo como un ejemplo. Entonces dice, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Tremendo. Los que sirven de tropiezo llegan a la iglesia y en vez de ser de bendición a las personas, se aprovechan, hacen tantas cosas que las personas se desaniman y dejan los caminos de Dios. Eso es servir de tropiezo. Y dice, cuando hacen iniquidad, iniquidad es como el máximo grado de maldad. ¿Y por qué es el máximo grado de maldad? Porque la iniquidad la hace una persona que conoce la Biblia. Y conociendo la Biblia hace el mal. Ese es el máximo grado de maldad, la iniquidad. O sea, una persona que no conoce a Dios no puede ser tanta iniquidad como nosotros. O sea, el cristiano que hace mal es peor que el que no conoce a Dios. Ahora, surge una pregunta. Ahora viene aquí la explicación para que usted entienda bien este mensaje. Ahora, surge una pregunta. Si una persona como usted y como yo, que leemos la Biblia, que la explicamos, que conocemos la verdad, que
que sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, no robes, no adulteres, no mientas, no hables mal, no seas chismoso, X. Y la Biblia dice, sé santo, cambia. Entonces, la pregunta que surge, ¿por qué entonces esa persona hace el mal? Ahora, ojo, todos hacemos el mal porque cometemos errores, somos pecadores, pero aquí estoy hablando de hacer el mal consciente y voluntariamente. Entonces, hay varias respuestas. Primero, una persona hace el mal por ignorancia. Por ejemplo, ahí yo me incluyo. Yo puedo hacer el mal por ignorancia. Por ejemplo, le voy a contar, cuando nosotros hace 13 años comenzamos la iglesia, yo hacía en cierta forma el mal y no lo sabía. ¿En qué forma? Por ejemplo, cuando un hermanito cometía un error, yo lo llamaba y le decía el error que cometió y le decía, mira, tú hiciste esto mal, esto es así, y lo regañaba de una forma donde yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, corrigiéndolo de esa forma, y resulta que estaba haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. Porque cuando un hermanito hace el mal, tú lo tienes que corregir con amor, no lo tienes que desanimar y lo tienes que alentar a que siga hacia adelante. No lo puedes condenar, no lo puedes señalar o no lo puedes herir. Y fíjense, yo hacía el mal por ignorancia. Pero llegó un momento que el Espíritu Santo no va madurando, va entendiendo. Entonces el Espíritu Santo me enseñó, cuando un hermanito haga el mal, no importa si adulteró, robó, mintió, yo lo tengo que ayudar, alentar. No le voy a decir, ok, sigue haciendo el mal, pero le voy a explicar que lo que hizo está mal para que se arrepienta, porque yo tengo que buscar el arrepentimiento, pero lo tengo que animar. Entonces, la primera cuestión, que muchas personas hacen el mal por ignorancia. ¿Cuántos pastores yo no conozco que desde el púlpito lanzan wow? O sea, parecen unas ametralladoras, hieren a las personas, les dicen desde el púlpito unas verdades, atacan a las personas. Es impresionante. Entonces, Dios no trabaja de esa forma. Dios no obra de esa forma. Yo recuerdo que una vez me invitaron a una iglesia y yo antes de ir, cuando me invitan a una iglesia, yo empiezo a orar, le empiezo a preguntar a Dios el mensaje, qué hay, por quién oro. Entonces, orando, el Señor me dijo, en esa iglesia hay una persona que está adulterando. Entonces, y me dijo otras cosas. Cuando yo fui a predicar, que dije a las personas que pasaran hacia adelante, empecé a orar por ellos. Entonces llegué y le puse la mano a un muchacho y el Señor me dijo, él es el que está adulterando. Entonces, claro, no le dije, mira, pastor, este está adulterando, agárrenlo. Y no le dije frente a todo el mundo, muchacho, arrepiéntete, porque hay profetas así, mira, hay profetas que dan miedo. Cuando van a profetizar, hay que decir, mira, ya va. Llámame a la persona adelante, porque no tienen sabiduría, no tienen madurez en esa área, empiezan a decir las cosas públicamente. Entonces yo le dije en el oído, me acerqué en el oído y le dije, mira, el Señor me está revelando esto, después de la administración yo quiero hablar contigo. Claro, como él se vio confrontado, no se podía esconder, habló conmigo y me dijo, sí, mira, me está pasando esto. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes que cortar, tienes que hacer esto o esto. Bueno, ayudé a la persona y gracias a Dios pudo salir del adulterio. Entonces, ahora, entonces hay personas que hacen el mal y no se dan cuenta que están haciendo el mal. Y fíjense, aquí una enseñanza que me dio el Señor un tiempo atrás, yo lo anoté aquí, con respecto a las personas que hacen el mal o se comportan así. Entonces yo lo anoté, bueno, es un poco largo, pero voy a buscar la parte donde la debo leer. Dice, hijo, ahora entiendes que no es con fuerza personal, no es con astucia, no es con viveza, no es con imposición de planes, no es con estrategia de hombre,
no es con armas de hombre, no es con doctrinas de hombre. Eso no cambia, ni libera, ni sana, ni restaura a una persona. Es con mi Santo Espíritu. Y mira lo que me dice. Esto es lo que hace el enemigo. Quiere evitar que todo creyente se desprenda de la carne, de las pasiones, de la venganza, del control, de la humillación, de la manipulación. Y esto hace que la persona use sus armas carnales y no busque a Dios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Un tiempo atrás, un pastor que empezó a congregarse con nosotros en nuestra iglesia, él viajó, ahorita está en Argentina, y cuando llegó a una iglesia argentina me escribió, me dijo, Bartan, el pastor de aquí ataca a las personas, las humilla y es terrible. Entonces le digo, bueno, trata de hablar con él, porque lo que está haciendo es humano y ahí no está la mano de Dios. Bueno, habló con él, le dijo, pero la persona no quiso rectificar. Entonces, lamentablemente, ese pastor prácticamente se quedó, a la iglesia iba solamente su familia, porque usó las armas carnales. Ahora, segundo, porque una persona hace el mal, aquí viene la otra parte, porque no crucifican la carne, están en la iglesia, entonces hacen el bien y hacen el mal. Conocen a Dios, pero no crucifican sus deseos y sus pasiones, como pasó con Caín y Abel. Abel entregó una ofrenda a Dios, lo mejor, su primogénito de las ovejas, y a Dios le agradó. Caín entregó algo de lo que le sobraba. Y en el momento que Caín vio que Dios aceptó a Abel, en Caín, como andaba en la carne, se le despertó la envidia, el celo. Bueno, cuántas cosas carnales no se le despertaron, y Caín le dio rienda suelta a la carne y terminó matando a su hermano. Entonces, las personas hacen el mal dentro de la iglesia porque no crucifican su carne. De repente ven a un hermanito que está cantando bien, a una pareja que está feliz y no sé qué, entonces se les despierta la envidia y empiezan a desear el mal a esa persona porque no crucifican sus deseos. Como Judas. Judas echaba fuera demonios, estaba con Jesús, profetizaba, sanaba, pero nunca dejó la codicia. Entonces, estaba con Jesús, hacía cosas espirituales, pero nunca crucificó la parte de la codicia. Entonces, por ejemplo, tú estás en la iglesia, amas a Dios, pero solo basta que te salga un negocio que sea bueno, que ganes dinero, pero que tengas que meter 3 mentiras, pero vas a ganar mucho dinero, ya. Listo. Comienzas a hacer el mal porque vas a comenzar a mentir. Haces el mal entre las personas y haces el mal delante de Dios porque Dios todo lo ve. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tercero, una persona hace el mal porque hay personas, lo leímos en Mateo 7, dice que son falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay lobos, ojo, los lobos no nacen de nuevo, no llegan a conocer a Dios como tal. Son actores porque se disfrazan de oveja. O sea, el papel de ellos es, toma, tu papel es aparentar ser un cristiano. Y vas a ir a la iglesia y vas a aparentar ser un creyente, pero por dentro es un lobo. Yo recuerdo hace años atrás, una hermana profeta de la iglesia, un día llegó una persona a la iglesia, lo invitaron y llegó, y cuando ella estaba orando, me dijo, pastor, yo vi a aquel muchacho, me lo señaló, me dijo, así en escondido, pues me dijo, Dios me dijo lobo. Cuando ella me dice eso, le digo, wow. Entonces, cuando veo, tenía un círculo de amistad, llegó a la iglesia y le puso el ojo a una hermanita. Cuando ella me dice que él era un lobo, recuerden que los lobos son actores, no tienen vida espiritual. Yo voy, hablo con la hermanita, le digo, mira, cuidado, hablo con los padres de la muchacha, porque en ese tiempo era menor de edad.
y le digo, cuidado con esta persona, pero los lobos son actores. Y tanto así que hablé hasta con el pastor de jóvenes de ese tiempo, le dije, cuidado con este muchacho. Y era tan lobo que hasta engañó al pastor de jóvenes. Entonces yo le prohibí a la muchacha salir con él, hacer amistad con él, pero saben que bueno, uno es pastor, pero a veces la gente hace las cosas escondidas y ya no sale de nuestra mano. Entonces, es tanto así que el pastor de jóvenes se convenció con él, me dice, ay, que él le decía, es que yo quiero liberación, es que yo quiero cambiar, yo quiero ser otra persona. Claro, le puso el ojo a la muchacha y estaba aparentando. Entonces, con la insistencia del pastor de jóvenes, dijo, ok, yo le voy a ministrar liberación. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando yo le ministro liberación, que le hago preguntas y voy a orar por él. Mire, mi hermano, siempre cuando yo oro por alguien, liberación, mi espíritu, siempre hay algo que yo siento. Por ejemplo, empiezo a orar por la persona y a veces cuando voy a reprender, siento el Espíritu Santo, la autoridad, y yo digo, fuera. O sea, siento como el respaldo. O a veces el Espíritu Santo me dice algo de la persona. Se mueve el mundo espiritual. Cuando oré por esta persona, era como que estaba orando por una silla. No sentía absolutamente nada y él estaba así, como viendo en el aire. Entonces, era un lobo. Esa persona terminó, o sea, mira cómo terminó. Dejó de venir a la iglesia y los padres de la muchacha lo terminaron corriendo porque visitaba a la muchacha escondida en el liceo donde iba esa persona. Entonces, tienen que tener cuidado porque los lobos hacen el mal y son disfrazados. Tú tienes que reconocerlo. ¿Y cómo se reconoce un lobo? Jesús lo dijo, por los frutos, como este muchacho. No respetó a esa muchacha. Si fuera un muchacho cristiano, se hubiera sometido, lo hubiera respetado, hubiera esperado, hubiera orado a Dios. Pero, como dice, los lobos se comen a las ovejitas. Entonces, lo otro, cuarto, una persona hace el mal porque está engañado por el diablo o por los hombres. Y aquí hay una parte que yo quiero que usted entienda. Por ejemplo, hay personas engañadas por los hombres. Por ejemplo, la Biblia dice que muchos van a ser engañados por falsas doctrinas. Por ejemplo, imagínese usted, para que usted se dé cuenta, que hay una iglesia que se llama cristiana, no voy a decir su nombre, y ellos permiten que un hermano se case. Por ejemplo, si viene a esta iglesia, que ellos todos tienen el nombre de esa iglesia, si va a esta iglesia, por ejemplo, en Caracas, él se casa con una hermana. Si va a una iglesia en Guatire y conoce a tu hermana, se casa con esa hermana. Si va a una iglesia a Valencia, se casa. Si conoce a una hermana en Los Ángeles, en Estados Unidos, se casa. Entonces, puede tener varias esposas. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo una persona puede aceptar eso si la Biblia lo niega? Dice que eso no puede, porque son engañados por los hombres. Pero también hay otros que son engañados por el enemigo. Fíjense algunos de los engaños. Por ejemplo, yo conocí una hermana que era una persona de mucha oración y de mucha revelación. Mira cómo lo engañó el diablo. Ella estaba con una persona que no estaba casada, no estaba viviendo. Y cuando yo le pregunto, hermana, ¿usted no está casada con esa persona? Y dice, no. A mí Dios me dio el permiso de vivir con esa persona. Fíjense el engaño del diablo. O sea, ve, es como que tú estás en un nivel que ya tú lo haces y no importa, Dios sabe porque ya tú estás en un nivel alto. Eso es un engaño del diablo. Entonces, hacen el mal engañados por el enemigo. Y resulta que la Biblia dice, no fornicarás, no tendrás relaciones sexuales sin casarte. Pero como ellos están en un nivel alto, entonces ellos lo pueden hacer. Engaño del diablo. También hay otra parte que son engañados por el diablo. Y de esta forma, fíjense, hay personas, cristianos, que vienen a la iglesia y el pensamiento que les pone el diablo es, tranquilo, Dios sabe. Dios sabe que esa es una debilidad. Dios sabe
tú eres débil. Dios te perdona. Dios es bueno. Si tú haces eso, tú puedes ver pornografía y Él sabe. Si tú le pides perdón, Él se arrepiente. Otra mentira del diablo. ¿Por qué? Y eso me lo dijo el Espíritu Santo el año pasado. Fíjense, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, no solamente es imagen y semejanza que nos parecemos, que tenemos voluntad, que escogemos el bien y el mal, que razonamos, que pensamos. No, nos hizo a imagen y semejanza porque Dios también tiene sentimientos. Cuando usted lee la Biblia, Dios dice, me duele. Varias veces dice, me da dolor, me dio dolor que mi pueblo me hiciera esto. Y también cuando leemos el Nuevo Testamento dice, no contristen al Espíritu Santo. O sea, el diablo le mete en la mente a las personas que como Él es Dios, tú le pides perdón y ya. Él, como es Dios, Él no se va a herir como un humano. Totalmente falso. Es más, Dios le duele más que un ser humano. Con eso te digo todo. Y fíjense lo que me dijo Dios. Me habló, y aquí lo tengo anotado, me dijo, mira, esto fue el 13 de agosto del 2019, del año pasado. Entonces, Dios me decía que su comunión íntima es con los que le obedecen. Su amistad íntima es con los santos, con los que le obedecen, con los que se guardan, con los que se santifican, con los que se humillan, con los que hacen la voluntad de Dios. Entonces dice, pero no que siempre, ve lo que dice Dios, esto me lo dictó Dios. Dice, pero no que siempre sacan una excusa para pecar. Dicen, no importa, una mentira, un engaño, una manipulación, cualquier cosa no importa, una venganza no importa, yo me vengo. Entonces dice, y todo esto lo hacen sin pensar en mí. Mira lo que dice Dios. Y dice, deben temerme, tener temor de Dios, amarme, respetarme, honrarme, conocerme, honrarme, tener temor. Y mira lo que me decía, no a la cultura del no importa, no a la cultura del Dios sabe, no a la cultura así somos todos, porque hay personas, bueno, no importa, Dios sabe, Dios sabe. Entonces, esto quiere decir que tú te tienes que meter con Dios, tú tienes que buscar en intimidad con Dios, tú no puedes pecar así y decir, bueno, Dios sabe. Eso le duele en su corazón. Él se hiere, Él se duele, porque Él tiene sentimientos. Entonces, el diablo, lo que estamos viendo en la clase, les mete a hacer el mal, diciéndole, no, Dios sabe, no, Dios está herido. Entonces, ahí me habla y me dice, porque esa mañana me vino un mal pensamiento. Entonces, cuando me dice eso, me dice ahora a mí, me habla, me dice, mira, lo que te provocó hacer esta mañana, y si lo hubieras hecho, mira lo que me dice, si lo hubieras hecho, luego ibas a venir en la mañana, porque Él sabe, a decirme te amo, eres mi Dios, porque Él sabe que cuando yo me despierto, me levanto en la mañana, me vino ese pensamiento malo de hacer algo malo. Entonces, si lo hubiera hecho, vamos a suponer una venganza, entonces iba a escribirle a esa persona para vengarme, para contestarle mal. Entonces él me dice, porque él me conoce, entonces me dice, y vas a venir, porque yo lo saludo así, te amo, Dios, tú eres. Entonces me dice, y vas a venir a decirme, te amo, eres mi Dios, eres mi Señor, y a decirme, perdóname. Entonces Dios me dice, ¿acaso yo no soy Dios? ¿Acaso no me merezco honra? ¿Acaso no me merezco respeto? ¿O soy un amigo que no me hiero?
O que no me duele el pecado, la desobediencia de mis hijos. Como algunas personas que dicen salvo siempre salvo. O sea, salvo, la doctrina de salvo siempre salvo es tú pecas, pecas, pecas y Dios siempre te va a perdonar. ¿Y dónde queda la herida de Dios? Entonces Dios me dice, pero el que busca, intenta una y otra vez agradarme y honrarme, ese me alegra. Y en esa mañana Él me felicitó. Él me felicitó porque dijo, hubieras hecho eso y vas a venir, ay Dios. Y me dijo, tú resististe, tú no lo hiciste. Entonces fíjense esto. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que algunas personas pecan, que tú dices, bueno, ¿cómo este cristiano que conoce la verdad peca? Porque el diablo lo tiene engañado. Porque piensan que pecar y pedirle perdón a Dios, pecar y perdón. Ojo, todos hemos pecado, pero no estoy hablando del que pecaste porque fue una lucha y te levantaste. No, estoy hablando del que peca y peca y peca y peca y repite ese pecado. Entonces va a llegar un momento, esa persona se va a ir de la tierra y el Señor le va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad. Bueno, ¿y cómo, para terminar, y cuál es la solución de esto? La solución de esto es ser humilde, tenemos que ser humildes, practicar el autoexamen, siempre examina tu corazón, siempre, sé humilde. Porque a veces sin darte cuenta, estás haciendo algo malo y no te das cuenta. Mire, ¿cuánto diera yo, de verdad, muchos apóstoles, pastores, personas que yo conozco, que yo pudiera hablarle, decirle, hermanito, abrazarlo, no sé, darle un beso, decirle, pastor, hermano, yo lo amo, pero quisiera decirle algo que yo estoy viendo en usted. Quisiera decirle que esto no está bien. ¿Cuánto yo quisiera que me escucharan lo de un hermano? Pero no son humildes. No se los puedo decir porque se van a ofender. Fíjense lo que yo hago para cuidarme. Yo tengo mis personas más allegadas. Yo siempre les pregunto y ellos también me preguntan a mí, ¿cómo estoy haciendo? Si ves algo, por favor, que yo hice algo malo, dime. Y siempre me están corrigiendo. Me dice, pastor, mira lo que dijiste. Esto, oye, gracias, le digo, gracias. Entonces, nadie es infalible. Todos cometemos error. Pero si no tenemos a alguien que nos diga, o nosotros en nuestro sitio privado no nos humillamos delante de Dios, vamos a estar pecando sin saber, haciendo el mal sin saber. Entonces, déjate discipular, permite que te puedan aconsejar. Fíjense, el pastor principal de la iglesia armenia, mi amado hermano Iván, que Dios me lo bendiga, todos los meses él me pregunta, hermano, ¿qué has visto en mí? Cuéntame si yo tengo que corregir algo, si tengo que hacer. El pastor principal. Así debemos ser todos y gracias a Dios que los demás también, las ovejitas, nosotros podemos jalarle las orejas con amor y se dejan jalar las orejas con amor porque así le hemos enseñado. Yo cuando me paro en el púlpito, yo no me paro como Superman, yo me paro y cuento, esto es lo que yo le estoy contando porque yo soy ser humano. Pero como ser humano tengo ciertas disciplinas que me voy a cuidar de mí mismo. Escucha la opinión del más pequeño. Escucha la opinión de la viejita. Escucha la opinión del más sabio y del más pequeño. Escucha la opinión del pobre y escucha la opinión del rico. Escucha al que es de tu país y al que no es de tu país. Escucha a todas las personas. Recuerda que el cristianismo es una relación personal con Dios. Es una intimidad, es una comunicación con Dios. Es una relación personal con Dios y eso lo tienes que cuidar. No te dañes, como lo dije al principio, por una persona que es creyente, que conoce la Biblia y hace el mal. No te dañes tu relación con Dios. Si tú vas al cielo,
mire, qué tristeza de que tú no vayas al cielo por alguien que haga maldad. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo le dice, bueno, yo más o menos me lo sé, le dice a Timoteo, cuídate de Alejandro que me ha causado muchos males. Alejandro era una persona que tenía envidia, celo del apóstol Pablo, y le causó muchos males, era un creyente, un falso hermano. Y él le decía, cuídate, eso es normal en el cristianismo, pero lo que no es normal es que tu fe se vaya a decaer por culpa de otra persona. Así que te invito que después de esta enseñanza, si Dios tocó tu corazón y Dios te habló, que vayas después de esta enseñanza, bueno, cuando tú quieras, entres en tu lugar secreto, como decía mi hijo, el lugar secreto donde tú vas a confesar los secretos con Dios y vas a confesarle a Dios, abrir tu corazón en ese lugar de intimidad secreto para que Él y tú solucionen entre tu confesión y la ayuda de Él, te soluciona a salir las cosas hacia adelante. Como decía mi hijo, no todos los testimonios los podemos contar, porque hay cosas muy íntimas. Hay testimonios que si yo los cuento pueden herir a las personas. No todo se puede contar, pero ¿dónde se soluciona eso? En el lugar secreto, con Dios. A veces Dios te dice, no digas esto o di esto. Porque el Señor sabe y conoce los corazones. Porque a veces de repente yo puedo contar un testimonio donde una persona se puede herir porque está pasando por esa situación. Y yo digo, gloria a Dios y X. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, Dios me los bendiga. La pastora tiene unos anuncios. Bueno, sí, tenemos nuestros anuncios de toda la semana. Estamos activos por nuestras redes sociales. Y los martes tenemos el estudio bíblico por la cuenta de Instagram, Ancla de mi Fe. Vamos a estar live por allí todos los martes a las 10 de la noche con el pastor Jonathan Oradiquian. También los miércoles y los viernes tenemos enseñanzas. Y estas enseñanzas están a través del Instagram y el Facebook de la Iglesia Armenia. Los jueves tenemos el servicio de oración live a las 6 de la tarde, así que no te pierdas los jueves, los servicios están muy buenos, recogemos las peticiones de oraciones y lo llevamos delante de Dios. Y los domingos, tráete a tu primo, a tu tío, a tu vecino, a tu perrito, a todos a la prédica a las 2 de la tarde, no se te olvide. Y no se te olvide esta prédica, esta palabra que es tan importante. Debemos tener la cultura del reino en nuestras vidas. ¿Y dónde vamos a aprender la cultura del reino? La vamos a aprender en la Biblia, allí está plasmada. Allí está plasmada, más la dirección del Espíritu Santo en tu corazón. Así que Dios te bendiga muchísimo. Chao, Dios me los bendiga.